vamos a generar la primera charla específica del ciclo 2020. Soy Gustavo Páez, profesor del taller 6, Guadaña Páez. Seguramente no nos conocemos personalmente y, como decíamos en la clase de presentación, quiero reiterar en esta oportunidad el agradecimiento por inscribirse en este taller para cursar la asignatura Arquitectura, y esperamos estar a la altura de esa confianza depositada por ustedes hacia nosotros como taller. En estos días tan particulares, los cuales nos encuentran con clases de estas características y así también frente al funcionamiento de la comisión mediante pantallas, a la que ustedes posiblemente estén más cómodos y acostumbrados que nosotros, mediante estas herramientas vamos a comenzar el primer proyecto que harán ustedes en su vida universitaria. Hasta el momento hemos trabajado en conocer antecedentes y referentes, que son una experiencia preliminar en el sentido de aportar información y situaciones que se puedan relacionar con la acción de proyecto que inician, sin entender que esos referentes y esos proyectos son una situación que se debe trasladar directamente al proyecto ni al lugar para este ejercicio de vivienda en su primera instancia de desarrollo. Seguramente con lo trabajado el jueves pasado en la comisión y en el día de hoy se irán haciendo de información en el sentido de esa localización y del programa que implica el objetivo de proyectar lo que denominamos vivienda en el paisaje. Trabajo que se enmarca en el semestre de vivienda y ciudad para el taller. Trabajaremos en una ciudad que no es la nuestra, será en la ciudad de Rosario, en la lógica de reconocer situaciones urbanas y de relación con el paisaje. Esa estrategia de trabajar en ciudades de características relevantes se asocia a la idea de realizar un viaje de estudios, cuando la situación obviamente lo permita, y el mismo también comprende reconocer espacios y obras propuestas destacadas que tiene esa ciudad, realizadas por arquitectos que son parte de estudio por sus distintivas realizaciones. El área de trabajo es un área muy interesante por distintos motivos, en el sentido de que es un área urbana, de situación de borde con el río Paraná y su relación con el arroyo Ludueña en su desembocadura en el río. Esto implica que el análisis de intervención deberá contemplar esa relación con la calle como estructura de circulación y así también con la estructura de ciudad en cuanto a sus bordes de características urbanas, conjuntamente con otro borde del terreno, que es el borde que se encuentra con el cauce de aguas del arroyo, las perspectivas y las situaciones de uso que implica ese lugar. Situación que suma interés cuando contamos con datos específicos que la situación que podemos denominar de planta, por decirlo de alguna manera, y que describíamos anteriormente como mirando en forma aérea el lugar, le sumamos la condición de corte que tiene ese lugar, donde trabajaremos con un arroyo y con un río que actualmente está 4 metros por debajo del nivel de la vereda de la calle Hernández y que se puede prever una crecida de 2,5 metros. O sea que como máximo ese nivel, esa cota que alcanzará el río, estará siempre por debajo de la calle Hernández, 1,5 metros por debajo del nivel de vereda. Verán también en la información complementaria del lugar el plan de la ciudad para la revalorización del área, en la cual se incluyen espacios públicos. En cuanto a la imagen expresa, el sector edificable con la letra A, en ese color rosado, y un sector B que es a remodelar unos pequeños edificios o pequeños elementos que todavía están insertos en el paisaje y que serán remodelados como parte de este plan. Y es muy importante también la situación propuesta de recorrido mediante nuevos pasajes peatonales indicado con esa cinta roja y demás situaciones que son condición de análisis y de aporte a los lineamientos preliminares del proyecto, como así también en su consecuente desarrollo proyectual. Ahora vamos a abordar dos cuestiones muy breves para introducirnos en algunas obras y proyectos que ustedes
puedan analizar en el sentido de posibles estrategias o cuestiones que les sean relevantes. Cuestiones en las que vamos a repasar aquellas obras, aquellos referentes con los que ustedes trabajaron y que nosotros vamos a identificar en el sentido de cuáles son aquellas cuestiones que nos parecen relevantes sintetizar. En este caso, la casa Farnsworth, en el sentido de su relación y vínculo con la naturaleza y todas sus condiciones particulares en relación a ese todo, en relación a vincular la casa en forma plena con esa situación de naturaleza y en relación al todo en el sentido de cuál es ese funcionamiento, de cómo se racionaliza el propio desarrollo de la vivienda y cómo su lenguaje material da respuesta a esa lógica de relación y vínculo con la naturaleza. La casa a patios también de Mies van der Rohe, en el sentido de contraposición a la anterior obra de Mies, en cuanto a la relación con el paisaje exterior, con un modelo que se desarrolla entre sus propios límites, conteniendo los distintos espacios. Dentro de sus propios límites, los espacios exteriores, los espacios interiores y también los espacios intermedios. La casa Almates, obra de Le Corbusier, su relación con el paisaje, conjuntamente con sus espacios exteriores semicubiertos en las distintas plantas, pero contenidos en una misma geometría que totaliza los usos de la vivienda. Consecuentemente, en su relación a las mejores visuales de los espacios interiores y la exposición de estos también con la orientación. La casa de Ames, en el sentido de entender la sumatoria de dos módulos como un todo, y el espacio exterior como vínculo y estrategia funcional entre esos dos módulos, incorporando así también la jerarquización de espacios intermedios a través de incorporar en los volúmenes los espacios en dobles alturas. La casa Citroën, también de Le Corbusier, en el sentido de unidad mínima de ocupación de suelo, desarrollo en altura, flexibilidad de uso y la relación espacial interior del volumen, siendo que el mismo, a su vez, es espacio intermedio entre los espacios interiores con el espacio exterior, o sea, esa relación espacial, esas dobles alturas, esos espacios en vertical, son esos espacios intermedios en esta casa que vinculan a los espacios interiores en la relación de visuales con el paisaje exterior. La casa Middelburg, en su relación con una planta principal elevada del suelo, un uso relativo de la planta baja prácticamente libre y su relación de expansión también en altura, conjuntamente con criterios posibles en el sentido de elevar la planta de uso como mirador del contexto natural en el cual se implanta. Lo analizado y sintetizado anteriormente lo hicimos para profundizar el entendimiento en que ese es el conjunto de cuestiones que debemos establecer como los alcances de este práctico en cuanto a los objetivos y contenidos en relación a distintas situaciones que de una y otra manera, con las 6 obras que ustedes estuvieron analizando, nosotros hacemos una introducción a esa situación y a partir de esa introducción ustedes tienen elementos más sólidos o argumentos o criterios en función de esa definición de esos 6 puntos que están indicados ahí. ¿Cuál es la relación de la arquitectura y el paisaje? ¿Cuáles son los espacios y los usos que se conforman en esos espacios? ¿Cuál es el medio físico de inserción y la relación con el clima? ¿Cuál es la forma en el sentido de la pieza arquitectónica en el lugar? ¿Cuál es la materialización en el sentido de cómo se expresa esa forma y ese espacio a través de la constructividad de la misma y cómo la misma se expresa a través de un determinado lenguaje y una determinada materialidad? Y en principio, y en forma principal, si se quiere, esa materialización, sobre todo en primer año del taller de arquitectura, esa materialización en relación a la estructura y al cerramiento. Verán también
que la diapo expresa los objetivos y los contenidos. ¿Y cuál es la diferencia entre los mismos? Los objetivos son aquellas cuestiones que debemos alcanzar en el sentido de la enseñanza-aprendizaje en el taller. Es la reflexión crítica en relación a la arquitectura y el medio, el repensar usos, las funciones y actividades que permiten llevar a superficie las necesidades espaciales, la relación entre el interior y el exterior, pero así también la relación con el espacio semicubierto, en vínculo con el interior, pero también con el exterior. El espacio cuando el espacio es público o el espacio es privado, pero cuando también el espacio es de características semipública o semiprivada. Y también en indagar sobre la estructura planteada y las posibilidades que ésta permite en relación a la continuidad y a la flexibilidad espacial. ¿Y qué son los contenidos? Son aquellas cuestiones que vamos a abordar en función de poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Y esos contenidos están en el sentido de determinar un sistema de uso, un módulo, una estructura que dé lugar a ese módulo y que también dé lugar a ese sistema. La implantación y su vínculo con el entorno, o sea, cuál es el posicionamiento de esa pieza en el lugar. Las organizaciones funcionales, ya sean cuál es circulación, cuál es uso, ese uso cuándo es social, pero cuándo puede ser privado, cuándo es servicio y cómo articula con el servido para poder abastecerlo como tal al servicio. El clima y el medio físico en el sentido de cuál es la orientación, de cómo se comporta ese posicionamiento con respecto a la orientación, cómo esa orientación repercute en asoleamiento, pero también lo hace en sombra. La topografía en el sentido de entender las características del lugar y obviamente la constructividad en el sentido de estructura, materialidad y expresión arquitectónica. Expresión arquitectónica en el sentido cuál es ese lenguaje, cómo se refleja esa intencionalidad o esa idea en función de cómo se muestra o cómo se expone esa pieza en el lugar. Y obviamente, y como lo sintetiza la diapo, tenemos que trabajar en esos contenidos hacia esos objetivos en el manejo simultáneo de todas estas variables que tienen que ver a partir de la idea del argumento con todos esos contenidos en hacerlo en forma simultánea con todas las variables con ese grado de simultaneidad. De las obras de análisis en las cuales ustedes hicieron la lectura de contenidos, vamos a sumar una serie de obras y proyectos, pero antes retomaremos un par de minutos con la Casa Farnworth. Quizás como el proyecto y obra reconocido por ustedes, que puede sintetizar la mayoría de las variables, y cómo las mismas se conforman como atributos en particular en relación a un todo, en el sentido de la vivienda y así también en su relación con el paisaje natural en el cual esta vivienda se implanta. Definición de espacio exterior propio de la vivienda, conjuntamente como criterio de ingreso y egreso de la vivienda, sumando a esa situación de ese primer lugar de llegada, que no es más que un solado en el cual se define un espacio y ese espacio es un espacio exterior y también es parte del ingreso y el egreso de la vivienda, se suma a esta situación las condiciones tanto de descubierto como la que decíamos anteriormente de semicubierto, pasando del primer amarillo un poquito más claro como se ve ahí, a esa situación de semicubierto que está en un tono más oscuro y va de alguna manera estableciendo la llegada, el reconocimiento del lugar, la proximidad con el ingreso, para luego definir claramente en donde no hay ningún color cuál es el desarrollo interior de la vivienda. La definición de perímetro libre en el sentido de vínculo y generación de perspectivas acentuando la relación interior-exterior. O sea, todo el perímetro libre en relación de potenciar en todo ese perímetro la relación desde el espacio interior en vínculo con el espacio exterior. La concentración de sectores del sector de servicios en función también de enfatizar esa condición de borde libre. La geometría y el sistema estructural en relación a elementos puntuales y acentuación de bordes con envolvente transparente en el vínculo también interior y exterior,
y a la menor dimensión de las partes de la estructura en la generación de mayor desarrollo de envolvente, en este caso acentuando esa relación por el propio uso del material, en este caso el cristal. El lenguaje y la materia como respuesta en cada material utilizado, y que cada material utilizado compone el todo en consecuencia de las instancias mencionadas anteriormente. Definiciones que junto a la relación del lugar, en el caso del sector sobre el arroyo Ludueña, deben ser posibles a partir de analizar el lugar en el sentido de la propuesta y conjugar estratégicamente las definiciones que sean también posibles, en vínculo con la situación urbana y los bordes y accesos que el mismo lugar permite y que se genera en el sector de intervención. Nos escucharán continuamente en el sentido que es necesario e indispensable que a partir de los diversos lineamientos de análisis, ustedes, con el acompañamiento nuestro como cuerpo docente, comiencen el camino que permita establecer estrategias de proyecto. En este caso, como primera oportunidad, pero que irán profundizando a medida de que el mismo avance en el propio desarrollo de la carrera en general y en particular en el taller de arquitectura. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que se deben construir argumentos como ideas. Esas ideas es en las cuales nos orientaremos hacia una lógica de proyecto. Lógica de proyecto en la búsqueda de una respuesta al sitio, al contexto, a su desarrollo y a una propuesta en forma integral a los contenidos y objetivos del trabajo. Como decíamos en la diapo anterior en la grilla. ¿Cuáles son los contenidos que debemos desarrollar para alcanzar los objetivos? Y así concretaremos un desarrollo que irá de lo general a lo particular. Comenzaremos con algunas situaciones en el sentido de lo anterior. Aquí Le Corbusier, con la casa en el lago Lehmann, en el año 1925, donde proyecta en una delgada parcela a orillas del lago, parcela rodeada por un valle y por los Alpes en Suiza, tierra natal de Le Corbusier. Aquí nos interesa destacar la condición de calle en el sentido de infraestructura urbana, como la ven, inclusive la calle en la foto de abajo a la izquierda, en el sentido de cómo esa condición puede generar perspectivas en relación a impedirlas o a generarlas en realidad desde el lugar al lago y también desde su entorno. Y observarán en ese sentido la ubicación de la vivienda en el sentido longitudinal de la parcela lote y la respuesta en consecuencia a la relación con la calle, prácticamente como una negación, y la relación con el lago, o sea, distinta que todo el perímetro, porque todo ese perímetro no se comporta de la manera que veíamos recién con la obra de Mies, sino que claramente, ahí se ve en la foto de la izquierda arriba, ese perímetro se comporta cerrándose hacia la relación con lo urbano y se vincula con total claridad en relación de la búsqueda de las perspectivas que el lugar permite o que genera. Si bien el muro del límite con la calle no es el original del proyecto, podemos observar mínimas aperturas de carácter estrictamente funcional, como por ejemplo en el ingreso de la vivienda y la sumatoria de los ambientes con plena relación al río, con plena relación al lago y a la vista de los Alpes. Espacios todos vinculados por una carpintería corrida de aproximadamente 11 metros de largo, donde incluso parte de los espacios de servicio se incorporan a la lógica de esa gran carpintería. A excepción de un local, el que ahí se ve identificado con el número 11, que ustedes lo ven al revés, y a mí lo tuve que poner así para poder ubicar bien la planta con relación a que imaginen cuál es
la relación del interior con esas vistas que están bocetadas por el propio Le Corbusier arriba, que ese local número 11 parece cerrado en sí mismo, pero lo hace para vincularse con un patio que tiene características diferentes al patio lineal que está por delante de la casa. Patio que responde a esa otra geometría y a otra posibilidad de uso, que incluso él marca un perímetro más controlado en relación a ese patio, o sea, perímetro, si vale la palabra, que le da control o relación a ese patio. Y en ese patio, un vacío en el plano que enfatiza ese perímetro, en uno de los planos, y enfatiza una lógica similar a la que a estar haciendo del paisaje una fotografía en relación al recuadro de la misma, y fijarse esa condición de mirador desde el espacio exterior, desde ese patio como espacio exterior, en forma complementaria al mirador en sí, que significa todo el espacio interior de la vivienda. Espacio interior dado por el posicionamiento del volumen en la parcela, la distribución e integración de espacios conjuntamente con lo que mencionábamos anteriormente. La vivienda se cierra a la calle como respuesta a la misma y enfatiza la apertura al lago y a las mejores vistas. Si les interesa, les pego en esta diapo información para buscar un video muy interesante de la casa que está en el sitio Vimeo. Lo encontrarán ahí, está identificado con el número 129, 171 y 137. Si tienen unos minutos, mírenlos. Es un video, mírenlo, es un video corto, muy sintético y a la vez muy bien logrado estéticamente. La casa sobre el arroyo, proyecto de Amancio Williams, el Mar del Plata, y por supuesto el paisaje natural también como protagonista. Incluido en este paisaje particular la presencia de un cauce de agua sobre el arroyo que divide el sector en principio en dos partes, o sea, de un lado y del otro del arroyo, y en esa situación debía intervenir William con su primer posicionamiento. Y lo que en principio podía resultar un inconveniente en dividir en dos lonjas separadas por el arroyo, se lo transformó a ese hipotético inconveniente en una virtud más del lugar, o sea, desarrollando un puente entre ambos lados, y es la misma vivienda la que actúa como puente, lo cual expresa con absoluta claridad la importancia de definir toda instancia antes de definir toda instancia de proyecto, el acabado análisis de temas, de situaciones, de contexto, de paisaje, de cuestiones de interés que nos permitan establecer el argumento y por ende la idea con la cual desarrollamos nuestro proyecto. Argumentos e ideas que serán aquellas que nos permiten encuadrar en las mismas las decisiones que sean necesarias. También cuando el desarrollo del proyecto requiera y lo hace de forma permanente, en el sentido que lo que hacemos está relacionado a esa idea argumento y por ende avanza en ese sentido encontrando la mayor síntesis que nosotros podemos tener en él. En la planta baja ustedes ven el acceso marcado con rojo. Son dos lugares opuestos en los extremos de la pieza en el sentido de hecho arquitectónico, de elemento. Están ambos en los extremos de la pieza en el sentido de que se duplican los ingresos por ser uno a cada lado del arroyo, para llegar a la planta de uso de la vivienda en el centro de la misma, identificado también con rojo. Espacio desde el cual se llega tanto a un único espacio longitudinal de toda la pieza, en un sentido de frente, si vale el término, y un sector paralelo dividido por el módulo de escaleras, en el cual el espacio único se transforma en determinados módulos de uso, ya sea principales como el caso de los espacios de dormir y los espacios destinados a servicio en los casos de los lugares de aseo y de cocina, todos vinculados por una circulación secundaria. Y también, en términos funcionales y espaciales, la circulación propia de la vivienda en el espacio público se conforma en sí misma como el espacio principal
de circulación, usos y por supuesto de perspectivas. Si bien la charla no tiene en su idea profundizar en cuestiones propias de la dimensión material y la respuesta estructural, situación a abordar en próximas instancias, es necesario en esta obra en particular hacer mención a determinadas cuestiones relevantes. La dimensión de la estructura en el sentido de aportar la respuesta en el sentido de sostén como tal, pero también respuesta como imagen totalizadora de la obra. La condición de esas grandes vigas de hormigón que permiten el equilibrio estructural por un lado, pero así también permiten esa carpintería corrida en todo el perímetro de la vivienda, generando una situación similar a lo que decíamos en la casa Fanworth de Mies, en cuanto a la oportunidad que interior y exterior se relacionan en forma continua en los 4 lados de su perímetro, profundizando no solo la vinculación con el paisaje natural, sino insertando la vivienda, la pieza, el hecho arquitectónico, insertando al mismo en ese propio paisaje natural. La casa de huésped de Paul Rudolph. Nuevamente, un ejemplo de un espacio para habitar en relación directa con el agua. En esta obra de Rudolph, del cual veremos otra continuación también interesante en el mismo sentido. La casa cuenta con una única planta, con terraza en voladizo a orillas del río, en el sentido de entenderla como flotando sobre el agua, y desde ese espacio exterior, mediante una escalera, se accede a una posible embarcación. La geometría de desarrollo de la vivienda responde a la sumatoria de 4 módulos idénticos, linderos entre sí, en los cuales se conforman distintos espacios de uso, obteniendo prácticamente la totalidad del perímetro libre en relación al exterior, salvo en uno de los vértices donde se encuentra, y ustedes ahí lo ven, el baño como parte del servicio. Esa geometría se estructura en columnas como elementos puntuales en coincidencia con la línea, con el filo, con la relación con la envolvente. Donde esa envolvente interior de cristal cuenta con un sistema de oscurecimiento y también de ventilación mediante el criterio de celosías que permiten un determinado control solar. Control solar, control de iluminación, de vientos, en el sentido de regular, mediante esas celosías, las distintas situaciones posibles de confort en el interior de la vivienda. Condiciones en relación a la orientación y coincidentemente, y como se ve en la imagen, con los frentes longitudinales, dejando los frentes transversales con la condición de cristal como único vínculo en la relación entre el interior y exterior, diferente en los lados más largos en donde claramente la imagen se expone en esas celosías. La particular cubierta responde a una lógica náutica de interés particular de Rudolph, en relación a una cubierta de un techo de una catenaria simple, en la que usa correas planas de acero y una tela fijada mediante cables de acero, que como decía, en similitud con la casa del puente, en cuanto a hormigón como estructura y cerramiento, aquí también merece una particular atención por lo destacable de la misma. Proyecto también de Paul Rudolph para una vivienda en relación al río, nuevamente en Siesta Key, en Florida, Estados Unidos, donde es interesante destacar la situación con lo anterior en su relación con el agua, donde también el agua es protagonista en la definición de la geometría que contiene espacios, conjuntamente con estrategias de acceso y expansiones a estos espacios que pueden ser descubiertos, cubiertos o semicubiertos, ya los veremos mientras vamos desarrollando estas diapos. Observen la implantación de la vivienda, la implantación en el sentido de su posicionamiento en el lugar, mirando en forma aérea su cubierta de techo que expone la geometría total de la vivienda.
Es interesante destacar el suelo natural en esa geometría indicada con color rojo como acceso principal al centro de la vivienda, donde con dos pequeñas escaleras de pocos peldaños que permiten despegar el plano de la misma del piso natural, se administran dos accesos, un acceso más a la izquierda y más atrás, a un área de servicios, entre baños y áreas de cocinar, y otro acceso principal y más expuesto, al área pública en la cual se desarrolla el estar comedor. Espacio principal también en respuesta al lugar, en el sentido que él mismo balconea como tal al espejo de agua, tanto en el frente de la casa como así también en el curso del río. Interesa mencionar también cómo el área de servicios es la que articula el sector público mediando entre él mismo y el lugar de dormir, separados por los mencionados servicios. Verán una circulación en el lateral derecho, circulación que permite llegar puntualmente a la vivienda y que también permite, mediante ese formato de puente, llegar a la isla central como un nuevo espacio de ocupación en la misma. Observen lo que decíamos recién sobre la cubierta como planta de techos, su diseño y su estrategia en cuanto al diseño de la vivienda como un todo. O sea, la cubierta de techo no es una tapa horizontal, o sea, no es una tapa solamente para cerrar la vivienda en términos de mirarla de carácter aéreo, sino que es una instancia también importante en definir distintos tipos de espacios. En la imagen se expone cómo la geometría total de esa cubierta contiene vacíos que permiten espacios descubiertos junto a una modulación que permite espacios cubiertos. Y también espacios en situación de semicubierto mediante esos elementos horizontales que se comportan como cerramiento vertical, como el caso anterior de la obra de Rudolf, y por eso hoy se menciona esas celosías, pero que a partir de su movilidad, esos elementos verticales se transforman en elementos horizontales y conforman nuevos espacios, transformándolos también en espacios que son intermedios entre la relación del afuera y el adentro de la vivienda. O sea, un espacio de transición y uso en la relación entre el interior y el exterior. La casa Siesby de Jacobsen, donde la lógica por la cual la exponemos se diferencia sustancialmente de su contacto o cercanía con el agua, sino que por el contrario, se aleja parcialmente del nivel de suelo por la topografía que él mismo tiene como característica. Situación que, elevando la planta de uso de la vivienda, obtiene así también cierta jerarquía en la perspectiva que se genera desde la vivienda al sitio, como así también desde el sitio hacia la vivienda. La imagen presenta una planta que podríamos sintetizar como de basamento, con usos de servicios, y sobre la misma se posiciona una planta de desarrollo de la vivienda en la cual se estructuran vigas en forma perpendicular en relación a ese voladizo, generando una planta menos rectangular que la planta de basamento. La planta de basamento obviamente la que está a la izquierda arriba, y la que no es de basamento, que es la propia de la vivienda, es la que está arriba a la derecha. Situación que pareciera que la caja superior está flotando. Uso esa palabra solo en la idea de transmitir esa sensación. Esa caja flotando sobre el basamento. Observen el acceso a la vivienda por un patio descubierto en altura, indicado ahí con ese color naranja, situación que la caja superior permite un módulo semicubierto en planta baja, indicado con rojo, en el cual como módulo incorpora la escalera de llegada al patio de la terraza, y desde el mismo se genera el acceso principal desde el área pública social de la vivienda. La vivienda estructura el módulo en la distribución de espacios de dormir, y los espacios de servicios se apoyan en el lado inverso a las mejores relaciones con el paisaje, dejando todo ese frente al paisaje para los espacios principales de la vivienda. El corte sintetiza lo que veíamos en planta con el voladizo, entre comillas otra vez, el voladizo de la caja, el basamento de servicio
y 2 escaleras complementarias a la que llegan al patio principal, desde las cuales se accede desde el lugar más bajo al nivel intermedio del basamento y continuando ese recorrido se puede ingresar a la planta principal de la vivienda por el área de servicios. En el sentido de lo anterior, específicamente en cuanto a elevar el plano de uso principal de la vivienda y aclarando que la escala o dimensión del proyecto no tiene, quiero ser claro en eso, no tiene relación con el proyecto que ustedes empiezan como dimensión de casa, como escala, y que dicho esto, me interesa exponer brevemente esta obra de Campos Baeza en Nueva York. Nuevamente, una vivienda y su implantación en relación al río. Verán también, en similitud con la anterior, la elección de un basamento. En esta oportunidad, ese basamento contiene el acceso a la vivienda y así también todos esos espacios de dormir y su complemento de servicios, juntando todo lo pertinente a espacios de proporciones menores o sumatoria de unidades con el objeto de liberar en la planta alta el uso más jerárquico de la vivienda. Jerárquico en el sentido de lo público, esa planta que les estoy mencionando es la que está a la izquierda arriba. Una planta jerárquica en el sentido de lo público de la misma, del uso diario de la misma, de la relación con la luz, de la relación con el paisaje, del paisaje interior y su vínculo con el espacio exterior y el paisaje natural. Siendo el basamento una estructura de cajas, también si valen las comillas, abierta o calada en lo mínimo para generar la iluminación y ventilación correspondiente. O también podríamos hablar de iluminación y ventilación mínima en esa relación entre llenos y vacíos que implica el basamento en relación a la planta alta. En contraposición con una única planta que se desarrolla sobre ese nivel de basamento y con una gran cubierta horizontal que junto al cristal como envolvente vertical garantiza la relación que vemos en la imagen, que incluso se distorsiona en cuáles son los límites en la relación interior-exterior, potenciando ese vínculo con el sitio y aterrazando la parte pública de la vivienda sobre la propia naturaleza. Quizás me extendí demasiado con la charla o incluso demasiados ejemplos. Entiendo que todos son interesantes para que ustedes los conozcan y que incluso los repasen, buscando más info, porque hay mucha sobre ellos, o sobre particularidades de los mismos a partir del desarrollo del proyecto que ustedes están comenzando. Ustedes analizaron 6 obras en el primer mes del taller, que las repasamos al principio de la charla, con una frase para cada una en la que intentábamos sintetizar el porqué de habérselas propuesto. Ahora conocen las que termino de contarles, y obviamente hay muchas más, pero sería muy extenso de todas las que podríamos haber conceptualizado como las de recién. Les voy a dejar una tarea que complementaría al proyecto que inician y que busquen las siguientes obras y las investiguen con pautas similares a lo que yo intenté exponer recién. Ahí las tienen las 3 mencionadas, es una obra de Uxon, una obra de Koenig y una obra de los japoneses Nishizawa y Sejima en Japón en 1997. Por ahora finalizamos acá con este resumen y esa tarea para ustedes: estudiar la inserción de la vivienda en el lugar, la relación con la misma en el área urbana, pero sobre todo con el paisaje natural, y así fueron elegidas, su accesibilidad, sus criterios de desarrollo, su funcionamiento en cuanto a servicios y espacios servidos, los espacios intermedios entre el adentro y el afuera, la relación de suelo en cuanto a corte y acceso, y la dimensión material como respuesta a los criterios y argumentos de proyecto. Ustedes tienen la posibilidad de ver esto en el canal de YouTube del taller las veces
que lo consideren necesario. Nos queda lo que no nos permite el aislamiento y por eso no podemos estar en el aula para intercambiar preguntas, opiniones o críticas. O sea, el lunes o mañana o el próximo jueves, cuando esté previsto que usen este video, luego tipo 19 horas, me sumo al Zoom o espacio virtual que ustedes usen. Les recuerdo mi nombre, yo soy Gustavo Páez y dialogamos por ahí lo que resulte de interés entre ustedes y el cuerpo docente. Bien, hasta acá hemos llegado, espero que sea de interés y de utilidad esta charla en el primer proyecto de arquitectura de ustedes en la FAU y el nombre del cuerpo docente del taller. Vuelvo a saludar y les agradezco nuevamente.